La historia que estamos a punto de narrar presenta un tema muy controvertido, la supuesta manipulación de las elecciones por parte de Nicolás Maduro, y la posterior acción de represalia emprendida por el misterioso colectivo en línea conocido como Anonymous. Maduro es un político venezolano que es presidente de Venezuela desde 2013, sucediendo a Hugo Chávez. En mayo de 2018, Maduro se presentó a la reelección en un contexto de importante agitación política y económica. Sus principales oponentes no pudieron postularse debido a supuestas limitaciones políticas, lo que generó críticas internacionales generalizadas. Las elecciones presidenciales venezolanas de 2018 fueron rotundamente condenadas por diversas organizaciones y naciones por ser antilibres y antidemocráticas, y la reelección de Maduro no fue reconocida universalmente. Aparte de estas controversias, las acusaciones de manipulación electoral comenzaron a cobrar impulso, y muchos acusaron al régimen de Maduro de recurrir a prácticas desleales, incluida la manipulación de votos y el relleno de votos para asegurar su victoria. Estos cargos provocaron protestas tanto dentro del país como entre la diáspora, y muchos países, incluido Estados Unidos, se negaron a reconocer el nuevo mandato de Maduro. Se impusieron más sanciones al régimen, lo que provocó un mayor aislamiento financiero y político. A medida que se desarrollaban las secuelas de las elecciones, comenzaron a circular informes en los medios y plataformas en línea que afirmaban que el colectivo renegado en línea Anonymous estaba planeando una acción de represalia contra el régimen de Maduro por la supuesta manipulación electoral. Nacido de los márgenes profundos de Internet, el colectivo Anonymous es conocido por sus métodos de protesta poco convencionales. Sus adversarios suelen ser instituciones e individuos percibidos como autocráticos o injustos, y despliega tácticas de protesta no violenta utilizando el medio digital. El modus operandi del grupo generalmente implica piratería y ataques contra plataformas específicas. El objetivo no es causar ningún daño físico, sino alterar el funcionamiento normal de sitios web o plataformas para señalar descontento y desacuerdo con las políticas de las entidades objetivo. Una ola de videos en línea que circulaban en canales populares y plataformas de redes sociales sugirió una inminente ofensiva a gran escala por parte de Anonymous contra el régimen de Maduro. Sus mensajes crípticos insinuaban la revelación de pruebas de manipulación electoral. Estos anuncios crípticos en plataformas especializadas y foros de mensajes recordaban actividades similares que precedieron a operaciones importantes. El colectivo parecía estar ganando impulso y movilizando a la opinión pública en línea contra las supuestas irregularidades del régimen de Maduro. Como se prometió, pocos días antes de la ofensiva prevista, se publicó en línea una entrevista, supuestamente con una de las figuras clave de la operación. En la entrevista, el miembro discutió los objetivos, el modus operandi y el impacto potencial del ataque inminente. La mitad de la entrevista fue a la sombra y el sonido estaba muy distorsionado, lo que hacía imposible discernir la identidad de la figura. El supuesto miembro proporcionó una gran variedad de detalles técnicos, incluida la naturaleza probable de los ciberataques. Poco después de esta entrevista, se materializó el ciberataque de Anonymous al régimen de Maduro. Numerosos sitios web gubernamentales y plataformas asociadas se volvieron operativamente inertes luego de miles de solicitudes simultáneas a esos servidores, un fenómeno conocido como ataque de denegación de servicio distribuido. 2. Mientras los webmasters luchaban por que las cosas volvieran a la normalidad, se produjeron varias filtraciones de datos. Estas filtraciones contenían documentos e intercambios de comunicación entre funcionarios que sin darse cuenta establecieron tanto las malas acciones como los medios empleados para manipular las elecciones. Estos documentos incriminatorios, que reflejaban los intentos de la Comisión Electoral de sesgar los resultados electorales, se convirtieron en un fenómeno mundial en las redes sociales y plataformas de noticias, llamando la atención de analistas, políticos y el público en general. El régimen de Maduro negó la autenticidad de estos documentos y desestimó las filtraciones calificándolas de noticias fabricadas destinadas a desestabilizar la democracia. Argumentaron que el verdadero motivo detrás de estas acciones era consistente con el antagonismo histórico de Estados Unidos hacia los regímenes socialistas. Pero ese no fue el final. Oleadas posteriores de ataques de Anonymous revelaron proofs th.bing.contider.b988c95447272403729729ccfbf8b. Rick = 62 Weaihoe 53a, y PID = Ingrau y R = 0 EVAs más condenatorias. Se reveló una cuenta bancaria en el extranjero, supuestamente bajo el control de un miembro clave de la Comisión Electoral, que supuestamente recibió grandes sumas de dinero de entidades extraterritoriales. Anonymous se negó a revelar las identidades de las personas involucradas, alegando que su objetivo principal era respaldar la denuncia de fraude electoral y no acabar con individuos específicos. Proclamaron que el pueblo de Venezuela merece un sistema electoral honesto, libre de manipulación. La comunidad internacional respondió a estos acontecimientos reafirmando su condena colectiva de las prácticas democráticas falsas. Varios países aumentaron la presión diplomática, mientras que otros impusieron sanciones adicionales contra Venezuela, dirigidas a personas clave presuntamente involucradas en el escándalo. En Venezuela, la información filtrada profundizó el cisma político.
El partido gobernante ignoró las pruebas y sostuvo que las acusaciones carecían de fundamento. Mientras tanto, la oposición lo vio como un nuevo combustible para su movimiento, exigiendo elecciones justas y transparentes, libres de cualquier influencia externa. En medio de este caos, continuaron apareciendo nuevas pruebas en las plataformas de medios globales, que apuntaban de manera incontrovertible a la manipulación de las elecciones. Anonymous anunció que, si bien su explosión inicial había logrado sacar a la luz el problema, se habían obtenido más datos que se publicarían periódicamente. La respuesta del régimen de Maduro se intensificó con cada nuevo lanzamiento. Si bien los intentos iniciales intentaron restar importancia a la importancia de las filtraciones, los posteriores comenzaron a atacar la credibilidad del colectivo, llamándolos agentes extranjeros que buscaban sembrar división dentro del país. Anonymous no se inmutó y continuó orquestando filtraciones de datos. Muchos analistas opinaron que si bien el método colectivo generó críticas, las revelaciones de hecho habían obligado a centrarse un poco más vigorosamente en la cuestión democrática en Venezuela. Un aspecto clave de la historia fue el papel de las naciones más poderosas del mundo. Si bien expresaron preocupación por la situación, la mayoría parecía no estar dispuesta a tomar medidas extremas, prestando atención a las delicadas relaciones diplomáticas intrincadamente ubicadas en todo el continente latinoamericano. A lo largo de todos estos acontecimientos, la difícil situación del ciudadano venezolano común y corriente se mantuvo constante. Atrapados por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas, y una atmósfera cada vez más amplia de miedo y represión, muchos vieron que el difícil camino hacia la recuperación comenzaba con elecciones justas y transparentes. La prolongada batalla en el ciberespacio entre una fuerza ideológica y el régimen de un Estado-nación terminó sin un vencedor claro. Las imágenes de los documentos, los vídeos de manifestaciones, los debates en diversos foros globales, y los discursos de las telenovelas sirven como registro permanente en el ciberespacio. Varios informes de investigación, artículos de opinión y documentales, de Venezuela y de todo el mundo, ayudaron a arrojar luz sobre la narrativa multifacética, y enmarcar el debate más amplio sobre el tema. Como cualquier narrativa convincente, esta historia insinúa una saga continua, con el final o la resolución aún mezclándose con el futuro. Gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar al canal.